Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Radar. Como todos los martes, vamos a hacer un análisis de lo que ha ocurrido en el plano macro, tanto con datos como la situación geopolítica y la guerra arancelaria. Y luego nos vamos a meter en el análisis de los principales activos para que veamos más o menos si ha cambiado algo, cuáles son los riesgos, hasta dónde pueden extenderse los movimientos. Así que, si me permitís, voy a comenzar con el repaso de Estados Unidos en primer lugar. A nivel macro, la atención se centra en datos que se publican hoy, concretamente los datos de IPC. Las expectativas es que se produzca un ligero repunte de la inflación desde el 2,4 al 2,6% en tasa interanual. Esto le daría oxígeno a Jerome Powell, que como sabéis se está agarrando a la idea de un repunte inflacionista debido a la guerra comercial que justifica el mantener las tasas de interés en el 4,25-4,50%, y de cara a la reunión de julio hará todo lo posible por no tener que modificar su opinión. Otra cosa muy distinta es lo que ocurra en la próxima reunión de septiembre, donde el mercado ya empieza a descontar que es mucho más probable un recorte de 0,25%. También otro de los focos de atención en el que nos vamos a centrar los próximos días va a ser la publicación de los resultados empresariales del segundo trimestre de este año. Como siempre, va a comenzar con los bancos como JP Morgan, Bank of America o Wells Fargo. En Europa, la realidad es que apenas ha habido datos relevantes la última semana y toda la atención se centra en la negociación que se está llevando a cabo in extremis entre los representantes de Estados Unidos y los de Europa para evitar que finalmente Trump imponga un arancel del 30% a partir del 1 de agosto. Contaré un poquito más en detalle este punto cuando hable de la guerra comercial. Pero vamos a analizar ya directamente lo que está pasando en los mercados para que podáis ver, ya que hemos comentado la situación desde el punto de vista macro en Estados Unidos y en Europa. Este es el comportamiento de la bolsa. Como podéis observar, el SP500 en gráfico diario. Estoy en la plataforma de barreras de IG y como podéis ver, nada ha cambiado realmente, a pesar del ruido que genera la guerra comercial, los riesgos que eso conlleva. El mercado ya no reacciona a potenciales situaciones adversas, sino que directamente trabaja con el escenario de mientras no se traslade a presiones inflacionistas preocupantes y desaceleración económica, no lo voy a poner en precio. Ya lo hice en su momento en el mes de abril, cuando se anunciaron los aranceles, pero luego se suspendieron y luego se han negociado. Por tanto, yo creo que el inversor ya no quiere jugar más a la idea de que viene el lobo, sino que está dispuesto a esperar a que el lobo llegue y se coma las ovejas. ¿Qué suele ocurrir? Pues bueno, que si algún día de verdad la guerra comercial acaba impactando en el crecimiento económico de Estados Unidos y en la inflación y provoca una situación de crisis, pues querremos todos salir por la misma puerta a la vez. Pero esa es el sentimiento y la forma en la que parece que va a actuar el mercado a partir de ahora. Hemos visto la superación de los máximos alcanzados en febrero de este año y no se puede apreciar ningún tipo de señal adversa en el comportamiento del precio. Evidentemente hay gente que dice si se pierde la cota de los 6.200 puntos se podría formar un pequeño doble techo. Sí, es cierto, pero la realidad es que nos vamos a encontrar con soportes fuertes en torno a los 6.150 puntos y sobre todo una zona crítica a medio largo plazo crucial que mientras no se rompa no plantea ningún problema en torno a los 5.800 puntos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues básicamente lo mismo que llevábamos teniendo las últimas semanas. Situación de sobrecompra extrema a nivel diario, sobrecompra a nivel semanal, sobrecompra a nivel mensual, pero no estamos teniendo todavía un catalizador claro, o al menos el mercado no ve la situación actual un catalizador claro como para poner
en juego un movimiento correctivo de cierto tamaño como para preocuparnos. De momento, como digo, vigilamos la primera zona, 6.125, 6.150, soporte importante, pero luego el soporte realmente grande se encuentra en la cota de los 5.800 puntos, y solo de perder ese nivel podríamos empezar a plantear movimientos correctivos que duren no 1 o 2 días, sino varias semanas. A partir de aquí, si miramos el Nasdaq 100, las conclusiones son muy similares. ¿Por qué? Pues porque la tendencia se mantiene también intacta, como podéis observar, el mercado haciendo nuevos máximos, sutilmente por encima de los anteriores, pero al fin y al cabo máximos crecientes, mínimos crecientes, y todo ello conviviendo con indicadores como el RSI o estocástico muy sobrecomprados. Por tanto, una situación similar a la que se vive en el SP500, pero que denota una ruptura de los máximos históricos que se alcanzaron a principios de este año y que por tanto hoy por hoy no plantea ningún tipo de escenario negativo. La primera gran zona de soporte se encuentra en torno a los 22.000 puntos, y el siguiente escalón por debajo relevante estaría en torno a los 20.000, 20.500. Si comparamos esto con lo que está pasando en Europa, vemos alguna que otra diferencia. El DAX alemán finalmente consiguió rebotar en esa zona crucial de antiguos máximos, como comentábamos la semana pasada, y decíamos que tal vez atacaría máximos y no sería raro que incluso los perforase, y así ha sido. Hemos visto cómo los techos cercanos a los 24.600 puntos superan los máximos previos en 24.400. Desde ahí se produce una primera corrección, pero esa corrección, de momento al menos, lo que ha hecho es buscar un apoyo en la directriz alcista. ¿Qué sensación da? Bueno, la misma sensación que cuando hablamos de Estados Unidos, potenciales sobrecompras extremas. En el caso del DAX incluso podrían generarse divergencias bajistas en términos de osciladores, pero mientras eso no se traslade realmente al price action, mientras no empecemos a ver ruptura de niveles clave, creo que es muy pronto para poner la atención en movimientos correctivos. En el caso del DAX alemán, para empezar a plantear un riesgo real de corrección, debería perderse la cota de los 23.000 puntos, y en este momento, como vemos, estamos relativamente lejos de ese soporte. Si nos vamos al IBEX 35, nos encontramos un mercado bastante más lateral. Es verdad que el último impulso nos ha llevado a atacar los máximos anteriores, los máximos de este año, pero de momento, como veis, poco movimiento direccional. Para reactivar realmente la visión positiva deberíamos empezar a romper los 14.360 puntos. Para hablar de movimientos correctivos más severos tendríamos que empezar a perder cotas de 13.500, porque esta es la antigua zona de máximos y de mínimos que ahora conforman el área de soporte en base a esta zona pivote. Por tanto, tendría que construirse algún tipo de doble techo aquí para realmente ver riesgos correctivos significativos, y mientras tanto lo que tendremos que vigilar, dada la tendencia estructural que es claramente alcista, es si se supera o no la cota de 14.350 puntos, porque en ese caso lo que tendremos es una continuidad del movimiento que llevamos experimentando ya, como podéis observar, desde los mínimos de octubre de 2022. Por el lado de Eurostoxx 50, que es uno de los índices más débiles dentro del panorama europeo, aún así vimos cómo consiguió romper la directriz bajista, y eso habilitó pues una rotación hacia el máximo anterior. Prácticamente podríamos decir que entre los 5.470 puntos y los 5.560 puntos hay un gran techo en Eurostoxx 50, al cual hemos vuelto sutilmente hace escasamente 4 sesiones, y el rechazo de momento ha encontrado apoyo en la directriz rota. Podría ser simplemente un pullback. Hoy por hoy el índice Eurostoxx 50 sí es cierto que no consigue los mismos comportamientos que el DAX alemán o que el IBEX, sobre todo en su fase previa al último mes, pero aún así la estructura, como podéis observar, no es negativa. Por tanto, estaría muy atento a si se producen superaciones de 5.550, sería una noticia muy positiva, y el riesgo estaría lógicamente en
que no aguantase la directriz que ahora mismo ofrece soporte y que acabásemos por perder cotas de 5.184, en cuyo caso podríamos empezar a hablar de rotaciones claramente hacia cotas mucho más bajas, como los mínimos que se alcanzaron el 8 de abril. Pensad que el comportamiento de los índices europeos puede estar muy ligado a el resultado de la negociación comercial entre Estados Unidos y Europa. Tiene como fecha límite el 1 de agosto, pero ya hemos visto cómo las fechas límites en boca de Trump pueden cambiar muy fácilmente. Se puede decir algo como, dado que tienen un espíritu negociador sano, pues en lugar del 1 de agosto me lo voy a llevar hasta el 1 de septiembre. De hecho, teníamos una fecha límite en julio que se ha pospuesto ya. Por tanto, la clave es si se mantiene el proceso negociador o no. En el caso de que no se mantenga, si finalmente entran en vigor los aranceles, de qué calibre son y sobre todo si se cumplen las amenazas de reciprocidad por parte de Europa, que tiene localizado hasta 74.000 o 72.000 millones de euros en activos, que podría también aplicar aranceles para contrarrestar las medidas de Estados Unidos. Como digo, atentos a esas noticias porque podrían generar movimientos volátiles en los índices, y recordad que si ponéis estrategias en un entorno como el que estamos ahora mismo, donde tal vez esa noticia surge con el mercado cerrado o en un fin de semana, la mejor manera de protegerte es a través de las opciones barrera, porque la máxima pérdida que vas a asumir es la prima, en este caso el knockout, con independencia de si se produce un gap en tu contra de mayor calado. Bueno, dicho eso, también me gustaría comentar los datos que se han publicado en China. Hemos tenido unos datos de inflación malos, menos 0,1 respecto a menos 0,2, y los del PPI, el coste de producción, también ponen de manifiesto que la actividad económica continúa siendo débil. Realmente China se enfrenta más a un proceso deflacionista que a un proceso inflacionista, que es lo que está hostigando a las demás geografías en el mundo, especialmente Japón, ¿no?, que tiene que luchar con inflaciones cercanas al 4%. Pero no es una noticia buena, porque realmente la falta de presión en los precios lo que denota es una debilidad por el lado del consumo, algo que se ha visto confirmado con las cifras recientes del dato de 4,8 frente a un 6,4 que tuvimos el mes anterior. Aún así, el PIB del segundo trimestre se ha conseguido situar en 5,2%, apoyado principalmente por la producción industrial, que sigue muy fuerte, ha salido 6,8 respecto a 5,8 del mes anterior, y con un 5,2 y un 5,4 del primer trimestre todavía estamos dentro de lo que es el rango del objetivo que tenía el gobierno chino del 5% para 2025. Veremos si se consigue finalmente o no. En el plano de comercio exterior también es curioso el dato, porque da la sensación de que China ha conseguido compensar la caída de sus exportaciones hacia Estados Unidos con el incremento de comercio con otros socios que tiene, especialmente en el propio continente asiático, pero también en Latinoamérica y en África. En junio las exportaciones subieron de 4,8 a 5,8 y superaron las expectativas del mercado. Mientras tanto, las importaciones se recuperaron del menos 3,4 al más 1,1%, pero lo cierto es que se esperaba un poquito más, se esperaba más 1,3. Da la sensación de que el sector exterior en China se defiende relativamente bien hoy por hoy de la guerra comercial. El sector de importaciones evidentemente trabaja con datos flojos, porque, como hemos dicho, el consumo no acaba de recuperarse en la economía china. Por otro lado, una de las grandes preocupaciones siempre que hablamos de China es el sector inmobiliario. Los datos que se han publicado esta última madrugada muestran caídas de los precios de la vivienda a un ritmo de 3,2%, pero es que el mes anterior caían a un ritmo mayor, al 3,5%, y ya encadenamos 8 meses consecutivos donde el ritmo de caída de los precios no hace más que ralentizarse. ¿Es una noticia buena? Evidentemente todavía estamos viendo caídas de precios, pero lo cierto es que el ritmo al que bajan no hace más que reducirse desde hace 8 meses en adelante.
evidentemente es una solución que está llegando de forma muy lenta, y ha habido una reunión por parte del presidente chino Xi Jinping donde anuncia un nuevo plan de desarrollo urbano que se va a centrar en la mejora de viviendas existentes en lugar de la expansión a gran escala inmobiliaria. La idea, yo creo que buscan es evitar construir más cuando no tienes una demanda sólida en el mercado de la vivienda, sino invertir en mejorar la calidad de las infraestructuras y lo que ellos llaman la renovación urbana. Veremos si les funciona o no, pero desde luego los datos de la vivienda, sin ser buenos, están en la tendencia que tienen que tener para solucionarse dentro de unos trimestres. Por el lado de la situación geopolítica, y antes de esto dejadme que os muestre cómo está la bolsa china, ya que hemos estado hablando bastante del comportamiento de los datos macro en la segunda potencia más importante a nivel económico del mundo. Como veis, el mercado lo ha recogido con alegría. Hemos visto esta recuperación que se produce aquí, que nos lleva a atacar los máximos anteriores. Estamos hablando de cotas cercanas a los 8.900 puntos. La estructura no ha cambiado, la estructura de mínimos crecientes y de máximos crecientes sigue intacta. Ahora nos enfrentamos a este primer techo, no hay sobrecompra, no hay divergencias. Si fuese capaz el índice de China de romper los 8.900 puntos, casi con toda seguridad nos vamos a ver cómo se produce un impulso adicional que nos pueda acercar a niveles de los 9.200, que son los máximos alcanzados en marzo de 2025. Por encima de esta cota nos quedaría ya la parte superior de la directriz que une todos los máximos crecientes desde principios de 2024 y que pasa por niveles cercanos a los 10.000. Por abajo, la zona de soporte crítica sigue estando en el entorno de los 8.250, 8.450 puntos, que viene de los máximos de octubre de 2024 y la reciente zona de apoyos en las últimas dos correcciones significativas que hemos tenido. Como decía, la situación geopolítica sigue siendo compleja. Lo último que hemos conocido es un nuevo cambio de rumbo en las declaraciones de Trump. Ahora parece que está cansado de las promesas incumplidas de Putin y se queja de que no actúa como debería, pero tampoco le aprieta las clavijas mucho. Dice que si en 50 días Putin no ha cambiado su actitud y está dispuesto a sentarse a una mesa para buscar una paz definitiva en Ucrania, o al menos un cese de hostilidades durante un periodo de tiempo suficientemente largo, pues que podría aplicar aranceles del 100% al comercio. Pero esos 50 días son una eternidad donde Putin va a seguir haciendo lo que le parezca. Por otro lado, también decide que va a enviar ayuda militar a Ucrania para que se pueda defender, pero esta vez con una diferencia. Dice que Europa va a ser la que se va a encargar de pagar ese apoyo militar. Como suele decir el presidente estadounidense, va a ser un gran negocio para nosotros. Parece que todo lo ve como un negocio, incluida la propia guerra. La realidad es que Ucrania está trabajando mientras tanto con Estados Unidos y con la Unión Europea en la producción conjunta de drones, la mejora de defensa aérea y la búsqueda de aprobación de sanciones adicionales contra Rusia. Como veis, da la sensación de que a corto plazo no vamos a tener un anuncio de alto el fuego entre Rusia y Ucrania, y tampoco parece que vaya a ocurrir en el otro gran foco geopolítico como es Oriente Próximo, ya que la visita de Netanyahu a la Casa Blanca la semana pasada no ha conseguido concretar un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante 60 días, que era la expectativa que se había creado antes de la visita de Netanyahu a Trump. Sigue existiendo un montón de discrepancias sobre la retirada del IDF y también grandes desavenencias en relación a la logística de la ayuda humanitaria. Por tanto, no parece que haya novedades en ninguno de los frentes. Parecía que estábamos más cerca de poder conocer algo distinto entre Israel y los gazatíes, pero hoy por hoy, de momento, al menos con la información hasta esta fecha, da la sensación de que seguimos en la misma situación que hemos estado los últimos meses. Por el lado de la guerra arancelaria, sí me gustaría mencionar que
las últimas cartas que ha enviado la Casa Blanca a sus socios comerciales amenazando con aranceles del 30% a la Unión Europea y a México, y que entrarían en vigor en principio a partir del 1 de agosto. También están otras medidas. Se han mandado cartas a otras 23 naciones, incluyen a Canadá, a Japón, a Brasil, donde se hablan de aranceles entre el 20 y el 50%. Pero ¿qué ocurre? Que el mercado ya ve este tipo de amenazas como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Que viene el lobo pero nunca viene. ¿Por qué? Bueno, pues porque amenazan, lo quitan, lo suspenden, lo reducen, lo negocian, otra vez amenazan, hasta que no tengamos realmente una consideración real y definitiva de cómo va a acabar la guerra comercial. La gente piensa, bueno, están negociando, ¿no? Están negociando con sus principales socios comerciales. Dicen 30, pueden acabar en 15, en 20, en 10, no lo sé. ¿Para qué me voy a molestar? Si finalmente los aranceles que se imponen son de este calibre, de 20, 30, incluso 50, sería un auténtico desastre en términos comerciales. De hecho, sería tan desastre como en su momento pusimos en precio cuando se anunció con la pizarra lo que quería hacer Donald Trump. Pero esto da una idea de cómo el mercado se quema. Es decir, al mercado no le puedes estar bombardeando y amenazando sistemáticamente todas las semanas, porque finalmente deja de reaccionar. Estamos, yo creo, en esa situación, una situación delicada, porque si se lleva a cabo la guerra comercial definitiva, tal y como la plantea Trump en los términos actuales, creo que el efecto en términos de crecimiento económico global y de crecimiento económico en Estados Unidos y de inflación en Estados Unidos sufriría de forma significativa, pero eso tal vez no lo veamos hasta la segunda parte del año, porque recordad que muchas empresas han ido haciendo acopio de inventario precisamente para no tener que lidiar con esta incertidumbre y la subida de los precios. Así que tal vez el efecto llegará con mucho más retardo de lo que en principio estamos esperando ver, y todo lo que hemos oído en términos de cifras ha quedado suspendido con tan solo un 10% de aranceles a nivel global. Veremos cómo acaba. No ha habido más que 2 negociaciones realmente que han visto consolidarse un marco de negociación, como puede ser con Reino Unido o con China. Podríamos incluir ahí también a Vietnam, pero no ha habido realmente avances significativos en las negociaciones prácticamente con ningún socio comercial, a pesar de que han transcurrido ya más de 3 meses. Las primeras reacciones a las cartas de Donald Trump han sido quejas verbales, pero en ningún caso ni México ni la Unión Europea quieren dar por terminada la labor diplomática, especialmente conociendo lo voluble que suele ser Donald Trump a la hora de opinar. Por ejemplo, la Unión Europea dice que no va a aplicar las contramedidas por valor de 21.000 millones, pero que tiene preparado un paquete de contramedidas que afectarían a 72.000 millones de euros en el caso de que Estados Unidos no ceda en su obsesión de poner un arancel de un 30% a la Unión Europea. Como digo, es una especie de amenaza verbal, pero las negociaciones son lo que importan, y actualmente están intentando llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto. Y México pues calificó los aranceles como injustos, pero en el fondo sigue negociando con Estados Unidos. Como decía antes, quitando Reino Unido, China y Vietnam, donde sí se han alcanzado acuerdos marco, pero sin detalle sobre lo que tienen que hacer, el resto de países están en plena negociación y solo se han librado de la imposición de aranceles a algunos países africanos como Gabón, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania o Senegal, que en la última reunión en la Casa Blanca pues directamente quedaron excluidos de la imposición de aranceles de Trump. ¿Quiénes están negociando? Bueno, pues Canadá, México, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Brasil, la Unión Europea. ¿Con qué fechas tope? 1 de agosto de momento, pero no sería nada raro que llegado el 1 de agosto Donald Trump vuelva a extender el periodo de negociación con aquellos socios donde considere que sí hay un interés estratégico en alcanzar un acuerdo de imponer aranceles, pero no tan altos como los que marcaba inicialmente Donald Trump con aquella famosa pizarra. Vamos a ver cómo se está tomando el mercado en los demás activos esta situación geopolítica y esta guerra comercial. Para empezar, en las divisas,
el euro dólar continúa su proceso favorable al euro. Hemos llegado a alcanzar cotas de 1.18. Nuestro objetivo, como sabéis, es la zona en torno a 1.21, 1.25, que es un área pivote claramente definida por todos los mínimos del año 2008, 2010, 2012 y luego los máximos de 2018 y de 2021. No quiere esto decir que aunque tengamos un objetivo a cotas más altas no se pueda producir alguna corrección. De hecho, el movimiento en el que lleva inmerso el euro dólar desde cotas de 1.02 hasta aquí ha sido excesivamente intenso, muy vertical, con lo cual podríamos tener, igual que la corrección que hubo aquí, alguna otra corrección que dure algo más de tiempo, pero como digo, de momento al menos el movimiento en euro dólar parece que es buy the dips, es decir, aprovechar las correcciones para comprar con un objetivo hacia cotas más altas. No se aprecian divergencias bajistas en los indicadores, por tanto, si se produce una corrección, lo más probable es que fuese hacia la zona de soporte marcada en el gráfico donde os voy a poner ahora la línea, es decir, la primera gran zona de suelo se encuentra en el entorno de 1.13 a 1.14. Voy a ponerlo en un gráfico diario para que podáis ver mejor de dónde sale esta zona. Vamos a marcarla mejor ahí. Fijaos cómo tenemos toda la antigua zona, vamos a redondearla, la zona de máximos de abril de 2025, la zona de mínimos de junio de 2025, los niveles exactos serían 1.14,5 por abajo, 1.15 por arriba. Ese sería el primer nivel de soporte realmente importante. Y si miramos por dónde pasa la directriz alcista que une los mínimos crecientes, pues nos encontramos con un soporte muy cercano al nivel actual. Lo voy a dibujar. Prácticamente estaríamos tocando esa potencial directriz, como veis. Primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo, cuarto mínimo. Yo por eso suelo marcar los soportes o las directrices con dos líneas para aglutinar todos los suelos, y como veis prácticamente ahora estaríamos ya buscando el apoyo y un potencial rebote desde la cota actual. Por otro lado, si miramos dónde están los últimos máximos del mercado, tampoco están muy lejos de donde nos encontramos en este instante. El máximo del 21 de abril, los máximos del 13 de junio y como veis muy cerquita de la zona de 1.16. Por tanto, no estamos lejos de un primer soporte desde el cual pudiésemos ver un nuevo impulso alcista en el euro dólar, favorable por supuesto al euro. En dólar yen también nivel clave, esta cota en torno a 147, 148 es un nivel muy importante de corto plazo. Recordad que lo que sería muy arriesgado sería si en algún momento durante las próximas semanas se llegase a perder niveles de 140, porque implicaría movimientos de risk off, es decir, que los inversores probablemente huirían de la exposición a activos de riesgo, porque cada vez que el yen se fortalece tanto contra el dólar suele ser una especie de señal del canario en la mina, ¿no? Hay que salir del mercado de activos de riesgo, pero estamos hablando de que lo que se ataca es la parte contraria, la parte de 147, 147,5, que en el caso de romperse te deja en un entorno claramente risk on, o dicho de otra manera, los inversores no perciben riesgo y se suman a extensiones de los movimientos alcistas que estamos viviendo. Por el lado de las materias primas, poca novedad en torno al petróleo, un repunte en el punto de origen de la tensión. Fijaos cómo aquí salta el petróleo a raíz de los ataques en Oriente Próximo, vuelve otra vez al punto de inicio, es una zona pivote importante. Y a pesar del conato de rebote nuevamente, el mercado está otra vez volviendo a esta gran zona de estabilidad. Creo que en este momento lo que más interesa es saber si finalmente Estados Unidos va a imponer sanciones de algún tipo a Rusia que pudiesen recortar la producción del petróleo ruso, porque mientras tanto sabemos que la OPEP está aumentando la producción, porque lo que quiere realmente es conseguir recuperar la cuota que tenía antes de iniciar los grandes recortes desde el año 2022. Por tanto, lucha de poderes de tal vez menos producción por parte de Rusia si Estados Unidos lo sanciona, más producción por parte de la OPEP,
que quiere recuperar cuota de mercado. Al final, de momento al menos, da la sensación de que el crudo se ha quedado en una zona muy neutral y con poco interés. En el caso del comportamiento del oro, la estructura sigue siendo claramente constructiva. Ya sabéis que llevamos mucho tiempo en un entorno totalmente lateral, sin batir los máximos en torno a los 3.500 puntos, pero tampoco hemos roto la directriz alcista, que sigue mostrando un punto de apoyo muy sano, y por supuesto no hemos roto la cota de los 3.250 puntos, que es lo que podría provocar el inicio de una corrección significativa a la baja. Aún así, ya hablábamos la semana pasada de que parecía muy interesante o más interesante la plata que el oro. Hablábamos de la ruptura de la zona de resistencia. La proyección del último rango lateral nos llevaría a niveles de 40,5 dólares la onza en el caso de la plata. Hemos estado cerca del objetivo, hemos tocado los 39,14, probablemente queda todavía avances, no hay divergencias, no hay sobrecompra extrema, la tendencia sigue siendo claramente alcista, por tanto la plata todavía en una posición claramente positiva, y eso similar a lo que hemos visto en Bitcoin. La ruptura, decíamos, de los máximos en torno a los 112.000 provocaría una continuidad y nuevo impulso alcista. Como podéis observar, así ha sido. Cuando rompe 112.000 el mercado se extiende y alcanza un nuevo máximo histórico en los 123.000. A partir de ahí ha surgido en la sesión de hoy esta vela envolvente bajista. No sería nada raro que tuviésemos algún tipo de retroceso, daos cuenta la velocidad y la fortaleza del proceso alcista. Si hubiese correcciones, lógicamente lo que antes funcionó como una gran zona de resistencia entre 110.000 y 112.000, ahora estaría actuando en sentido opuesto, es decir, se convertiría en esa zona donde buscar rebotes una vez se produzca un retroceso de en torno a un 38-50% de Fibonacci. Y quería dejar también apuntado aquí Ethereum. La corrección que ha tenido, o el repunte que ha tenido, ha llegado al extremo de lo que consideraríamos repunte, o dicho de otra manera, ha recuperado hasta el 61,8 de todo el movimiento correctivo previo y un ataque profundo a la directriz que unía los mínimos crecientes. Hasta aquí podríamos considerar que esto es un mero rebote. Si consigue romper esta cota en torno a los 3.090 puntos y consolidar cierres por aquí arriba, probablemente esto ya no es un rebote, sino que estaríamos camino de alcanzar niveles mucho más altos del estilo de los 4.000. Así que habrá que estar atentos a eso también. Bueno, como siempre, un repaso desde el punto de vista macro, geopolítico y la guerra comercial, cómo lo están leyendo los mercados. Ya veis que hoy por hoy el inversor no se siente especialmente intimidado por la guerra comercial y está totalmente acostumbrado a los conflictos bélicos que ya llevamos soportando desde hace pues más de 3 años en una de las regiones y más de un año en el otro. Y la pregunta es si va a cambiar algo de aquí al 1 de agosto. ¿Se van finalmente a instaurar esas aranceles o no? ¿Se van a volver a suspender? ¿Se van a retrasar? Estad muy atentos, porque recordad que en el mes de agosto la liquidez suele caer de forma significativa, y si hay noticias macro inesperadas sin que el mercado se haya protegido previamente, como es el caso actual, pues los picos de volatilidad podrían ser muy altos. Aprovechad y utilizad las opciones barrera que os permiten limitar el nivel de stop a los knockouts, cosa que no ocurre con ningún otro producto. Y ya lo dejo aquí. Nos vemos el próximo martes. Un saludo y suerte a todos con vuestras inversiones. Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel.